A nombre de la Fundación UNAM y de la División de Extensión Universitaria de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, les damos la más cordial bienvenida a la sesión informativa del programa Manejo de Residuos Biológico-Infecciosos que se impartirá a través de esta colaboración en próximas fechas. A continuación, todas y todos ustedes recibirán información tanto académica como administrativa de este programa que tiene ya un inicio confirmado y que se estará impartiendo el próximo 7 de septiembre a partir de esta fecha en un horario de los días miércoles de 4 a 8 de la noche. Ustedes tienen como una fecha límite de inscripción para poder incorporarse a este programa hasta el día viernes 2 de septiembre del 2022. Este programa académico, este curso taller, tiene una duración de 20 horas y se impartirá mediante videoconferencia en una modalidad a distancia con clases en vivo. Este programa está abierto a todo el público, ubicado en México y en cualquier parte del mundo, dado que se imparte 100% mediante videoconferencia y sesiones en vivo que se llevarán a cabo en el horario antes señalado. El objetivo de este programa es que los participantes y las participantes analizarán las estrategias para el manejo, tratamiento y disposición de los residuos peligrosos biológico-infecciosos de acuerdo al marco jurídico vigente. El participante y la participante establecerán el bosquejo del plan de negocios de su emprendimiento con sustento en este modelo de negocio. Este programa también estará dirigido al público en general, insisto, está abierto para todo el público sin importar su ubicación geográfica, tanto en México como en cualquier parte del mundo. Los módulos que se tratarán en este programa son la introducción, el marco normativo y el tratamiento de los desechos. Estos tres temas estarán tratándose a lo largo de las 20 horas académicas que están consideradas dentro de este programa. El día de hoy nos acompaña para poder platicarnos con más detalle acerca de este programa académico el ponente titular de este, que es el maestro en ciencias Jonathan Franco López, a quien a continuación presentaré. Él es licenciado en biología por la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la UNAM, cuenta con una maestría en ciencias y un estudio de doctorado en ciencias por la Facultad de Ciencias de la UNAM. Es autor de los libros Manual de Ecología, Peces de los Sistemas Costeros del Estado de Veracruz, Impacto Ambiental, una herramienta para el desarrollo sustentable, Ecología y Conservación, Laboratorio y Campo, Análisis de la situación actual de los manglares, Usos y consumo del recurso forestal en Alvarado, Veracruz, Evaluación del impacto ambiental, técnicas y procedimientos metodológicos. Fue jefe del área de Ecología y Conservación en la carrera de Biología en la FES Iztacala UNAM. Actualmente es profesor titular C, tiempo completo definitivo, adscrito a la carrera de Biología y jefe del proyecto de investigación de recursos acuáticos en la FES Iztacala de la UNAM. Es auditor interno ISO 9001-2008 para la UNAM y también consultor ambiental para instituciones públicas y privadas. Maestro Jonathan, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos el día de hoy en esta sesión. El micrófono es tuyo. Gracias por acompañarnos. Adelante, por favor. Muchísimas gracias. Gracias. Buenas tardes. Eh, Les hablaré brevemente de lo que comprende el curso, los aspectos integrales y los aspectos legales que van relacionados el, con el curso en cuestión. Permítame un momentito, déjenme subir mi presentación. Bien. El curso está contemplado como un curso taller particular, tomando en cuenta el marco normativo vigente y al mismo tiempo las particularidades de los sitios o de los lugares donde se pueden generar y las estrategias que se pueden desarrollar para hacer su manejo más adecuado. Para ubicarnos en un contexto de la temática, de acuerdo a la propia normatividad existente en nuestro país, podemos decir que los residuos se manejan o se clasifican en distintas
categorías. Para empezar, los residuos como tal, contemplados por la LGPA y la LGPI, contemplan que el residuo es todo aquel material generado por procesos de extracción, beneficio, transformación, producción, cuya calidad no permite usarlo nuevamente el proceso que lo generó. Por lo tanto, se genera como un desecho y pues, en ese momento se toma en cuenta como si fuera un residuo. Y por lo tanto, este material que se desecha puede estar en estado sólido, semisólido, líquido, gas o contenido en recipientes o depósitos. Que de acuerdo a la dinámica actual de la sociedad y de la optimización de recursos, alguno puede ser valorizado, eh, reciclado o sujetarse a proceso de tratamiento y disposición final, de acuerdo a lo que establece la propia Ley General para el Manejo Integral de los Residuos. Con base en esto, podemos considerar que la primera categoría en la cual se considera la forma más grande de generación de residuos es la que nosotros conocemos como residuos sólidos urbanos, también conocidos como residuos municipales, o la basura clásica, que es la que conocemos. Estos residuos sólidos urbanos básicamente son los residuos que se generan en casas habitaciones a través de descartar lo que aparentemente no tiene un valor importante, que puede ser, entre otras cosas, eh, embalajes, envases de bebidas, envases de refrescos, bolsas, etcétera, etcétera. Y aparte de lo que se integran también, todo lo que podrían ser residuos orgánicos y residuos, digamos, sanitarios, que no caen en la categoría de residuos biológicos infecciosos. De tal manera que entonces consideramos, ¿no?, el promedio de generación de residuos por habitante. Vemos que los residuos, sobre todo los de carácter urbano, se convierten en un problema de acumulación significativa que conlleva obviamente problemas asociados. Se estima que más o menos cada individuo en ciudades genera entre 1.5 y 1.8 kilogramos de residuos sólidos al día. Y pues obviamente dependiendo de la densidad de población en las áreas metropolitanas, pues se convierten en un problema tanto estético como de salud en el mediano plazo, básicamente. ¿Qué comprende esta problemática? Bueno, básicamente en la parte estética, pues una mala disposición implica la dispersión inadecuada de los residuos y obviamente afectando pues, las tuberías, bloqueando los drenajes, provocando indirectamente inundaciones. Al mismo tiempo, ya una vez que se dispone y no se manejan adecuadamente o no se disponen adecuadamente, pueden producir por la parte orgánica de los residuos generados en casa, lixiviados. Lixiviados que obviamente se van a filtrar al manto freático y con la concebida problemas de salud asociados que podrían ser por problemas bacterianos o por afectación a la calidad del agua, entre otras cosas. De tal manera que entonces algunas de las estrategias que se han presentado para poder atender esta problemática es hacer una gestión y un manejo más adecuado. Lamentablemente, y aquí ya había que señalar un punto importante, de los cerca de 2.500 municipios que tenemos en el país, los que cuentan con un sitio de disposición final de residuos sólidos que tenga condiciones técnicas y operativas y de manejo adecuado, no llegamos ni a 10 de todo el país. Por lo tanto, este problema de residuos sólidos se convierte en un problema a nivel nacional, que hace crisis más bien en las zonas urbanas, pero que básicamente afecta a todo el país. Por eso es que tenemos un grave problema de basura en cuanto a su disposición y su manejo final, no nada más en las áreas urbanas, sino en general el país. Algunas estrategias se han implementado para reciclaje, darle un valor asociado a parte de los residuos, se ha valorizado y se han establecido cadenas o circuitos
de aprovechamiento de estos, vinculados al vidrio, vinculados al plástico, vinculados al aluminio, vinculados a la madera. Y en el caso particular de los residuos orgánicos, se han propuesto el diseño de compostaje o bien incineración para la producción de energía. Aunque son fases iniciales todavía, el problema por volumen sigue siendo básicamente considerable. ¿Okay? En otra categoría tenemos dentro de los mismos residuos a los que se manejan como residuos de manejo especial. Esos residuos de manejo especial básicamente son residuos provenientes de actividades de transformación, pueden ser de carácter industrial, que es producido por un número pequeño de generadores, pero con alto volumen. Estaríamos hablando, por ejemplo, de residuos metálicos, de embalajes, restos de construcción, etcétera, etcétera, y que se convertirían en riesgosos si tuviesen algún compuesto peligroso, un metal pesado o algún compuesto orgánico volátil que los haga tóxicos al ambiente. Si no es el caso, entonces estos residuos de manejo especial, básicamente su definición está dada por el alto volumen que se genera y que deben ser manejados de una forma adecuada. No son peligrosos en su mayoría, pero sí adquieren un valor de un estatus de residuo peligroso en la medida que se interaccionan con lo que habíamos comentado, con alguna sustancia que sea peligrosa, que no se puede eliminar, y automáticamente, como en el caso de contenedores, se convierten en residuo peligroso de forma asociada. La otra puede ser a través del contacto o la vinculación con algún tipo de material o material peligroso, como es el caso del cromo, por ejemplo, que puede dar como resultado también un residuo peligroso. Y ahí ya en esa categoría ya no entra directamente la clasificación eh, de manejo especial para improvisación de cadenas. En este caso también los residuos se ingresan a un círculo de aprovechamiento, sea nuevamente a través de, si son metálicos, a través de procesos de fundición, si son de generación de restos de construcción, igual ya se ha implementado un circuito de aprovechamiento que incluye la molienda para obtener básicamente eh, materiales asociados al concreto y agregados para el mismo, que pueden ser valorizados dentro de la propia cadena de producción y con base en ello poder utilizarlos y que no se vayan acumulando. Si no es el caso, entonces también tienen que ser dispuestos como residuos de manejo especial en los sitios acordados para tal efecto. Como habíamos comentado, este tipo de residuos no tiene características de ser peligroso o ser considerado como sólido urbano. Tampoco es generado por grandes generadores, digamos, por habitación, grandes generadores de residuos sólidos urbanos que venían siendo las casas de habitación. Generalmente son residuos derivados de actividades de transformación o industriales, básicamente. En los residuos peligrosos es un tema un poco más puntual, más específico, está más definido. Y estos básicamente se asocian a actividades industriales cuyo proceso de exploración, de transformación, de manejo, de extracción y de todas las etapas involucradas en el proceso pueden ir generando algún tipo de residuo que por su propia composición y naturaleza se convierten en un residuo considerado como peligroso. Y esto es importante porque estos residuos peligrosos tienen que ser confinados, no pueden ser almacenados permanentemente, tienen que ser dispuestos de forma relativamente rápida. Y de acuerdo a esto, entonces, uno de los elementos importantes viene siendo el poderlo contener para poder considerar eh, una disposición más adecuada. ¿Qué características tiene que reunir un residuo para que sea considerado como un residuo peligroso? Tener características PETI, que podrían ser corrosivo, reactivo, explosivo, tóxico o inflamable.
La categoría de biológico lo vamos a dejar para el final, que es uno de los elementos importantes que sustenta, más bien el elemento rector que sustenta el presente propuesta de cursos. De tal manera que, además de la composición misma, el lugar donde se almacenan o donde se contienen, también se considera como residuo peligroso. Si existe un derrame de alguna sustancia que tenga alguna de las características CRED y que esté en contacto, por ejemplo, con el suelo o con el agua, automáticamente esa mezcla se convierte también en un residuo peligroso, en tanto no sea inactivado, en tanto no sea dispuesto de forma final. ¿Okay? De tal manera que entonces, si bien es cierto que estos pueden no ser extremadamente voluminosos, sí su toxicidad, aunque sea en pequeñas concentraciones, es bastante tóxico y con riesgo importante para la salud. De tal manera que, a diferencia de los residuos sólidos urbanos que se generan por miles de toneladas diariamente, para el caso de los residuos peligrosos pueden ser varios decenas de kilos, varios centenas de kilos o toneladas, pero con una fracción muy pequeña de ellas tiene un efecto mucho mayor que un volumen mucho más considerable en términos de peso o de volumen en los residuos urbanos o de manejo especial. De tal manera que entonces en este caso se tienen que establecer los protocolos y los mecanismos mediante los cuales se haga una disposición, un manejo y una disposición adecuada de ese tipo de residuos, sobre todo por el problema de daño a la salud. Y finalmente entramos dentro de las características que definen un residuo peligroso, a la última letra que sería la CRETIP, la B, que indica residuos peligrosos de características biológico-infecciosas. Particularmente estos residuos son generados en lugares de atención médica y que por características tienen como elemento principal un agente biológico infeccioso, de acuerdo a lo que establece la norma 087 y que pueden causar efectos nocivos a la salud. ¿A qué nos referimos con estos agentes infecciosos? Bueno, básicamente a toda la composición, digamos, de microorganismos que se puedan estar presentes. El riesgo asociado a este tipo de residuos, en general, está vinculado con la operación de los centros de salud, particularmente con el personal, el personal que los maneja, desde que los extrae o los aísla hasta manejarlos, hasta los problemas de contagio en la población hospitalaria. Y estos, si hay una mala disposición, que pueden provocar un daño asociado al entorno por problemas de contaminación periférica. Generalmente, como habíamos comentado, estos residuos se obtienen de actividades de asistencia a la salud, tanto en centros veterinarios, en clínicas, en hospitales, en laboratorios de investigación, en bioterios o inclusive en los centros de enseñanza. Si no se tienen los controles adecuados, se pueden generar un proceso de contaminación hacia el exterior que magnifique el problema. De tal manera que entonces, bajo estas características, eh, considerando que casi todo pudiese tener un problema en cierto momento, de ser considerado como residuo biológico infeccioso, con la primera llamada de atención que hubo ya hace una década más o menos, por volumen se consideró que podía ser muy costoso su tratamiento, de tal manera que se hicieron ensayos y protocolos especiales para este tipo de residuos, y lo que llevó a desclasificar muchos de los residuos que antes se consideraban como peligrosos y que en la actualidad ya no son considerados como peligrosos. Particularmente estamos hablando de la ropa de cama de los hospitales. Y esto obviamente disminuye los costos de manejo y se enfoca básicamente en los agentes infecciosos y los medios bajo los cuales se puede transmitir ese agente infeccioso a la población hospitalaria o a la población en general. Particularmente entonces, en el caso de pañales, toallas femeninas, condones,
no se consideran como residuos peligrosos biológico-infecciosos porque, porque están asociados, digamos, a un proceso de enfermedad y que de alguna manera no provienen de un organismo vivo que pueda ser transmisible hacia la población en general. Por ejemplo, digamos, ropa o utensilios que se utilizan para atender enfermos con enfermedades crónico-degenerativas, con traumatizados, mujeres en parto, etcétera, etcétera, no se consideran residuos peligrosos en ese sentido. Todo lo que se pueda estar vinculado a ellos. Cuando existe la sangre o un fluido de curación, se va a considerar solamente como residuos peligrosos aquellos que estén empapados de sangre o que estén goteando estos fluidos que tengan microorganismos y que puedan ser considerados como RPBI, para lo cual se tendrán que depositar en algunos contenedores específicos para su manejo de forma interna. ¿A qué llegó esta reclasificación? Básicamente a que se disminuyeron costos en el manejo. Anteriormente por volumen se manejaban muchísimo volumen, proveniente básicamente de clínicas y hospitales, en atención a ese tipo de residuos. Cuando fueron desclasificados, básicamente se optimizó la forma de utilizar, de poder tratar ese tipo de residuos y el volumen disminuyó considerablemente. Dentro de los elementos, digamos, de salud importantes que fueron considerados para esto, son enfermedades transmisibles por sangre, como puede ser la hepatitis o el virus de inmunodeficiencia humana, y que va asociado directamente con las actividades que puedan realizar, que pueden ser introducidas al cuerpo a través de una cortada, de un objeto punzocortante, y por lo tanto tienen que ser manejados de forma muy adecuada. Lo que no se considera como peligroso, desde el punto de vista biológico infeccioso, pues son todas las torundas y gasas con sangre secas o manchas de sangre, no son considerados como peligrosos, ni igual el material de vidrio utilizado en el laboratorio tampoco, ni las muestras de orina o excremento para análisis de laboratorio tampoco, ni los tejidos o partes del cuerpo que son, digamos, obtenidos a través de algún tipo de operación y que son conservados en formol. En ninguna de esas categorías se considera como residuo biológico infeccioso. Básicamente, entonces, nos enfocamos a los agentes biológicos infecciosos que pueden ser, para ser considerados como tales, con un riesgo para la salud, aquellos que sean viables, o sea, organismos que de alguna manera eh, se encuentren en fase activa, fase de crecimiento, fase de propagación, que sean viables y que de alguna manera una mala disposición haga que se puedan dejar expuestos, que se puedan manejar de forma inapropiada y que como resultado una contaminación al ambiente externo, particularmente a población humana. Que sean organismos viables, que sean infectivos y virulentos, que tengan una necesidad efectiva de contagio y que puedan ingresar al organismo por alguna de sus vías, sean por alguna mucosa, sea por boca, nariz, oído, ojos, etcétera, etcétera, y que al mismo tiempo se aproveche de la susceptibilidad de los homínidos para provocar un proceso infeccioso en el organismo como tal. ¿Qué implica esto? Bueno, básicamente que si nosotros tomamos en cuenta los microorganismos que son capaces de generar un problema de salud por un manejo inadecuado, pues dependerá básicamente del tipo de organismos. Y entonces nos encontramos con virus o bacterias, que dependen básicamente de la cantidad de ellos para que puedan que den como resultado un proceso infeccioso. Y en el caso particular de los compuestos asociados, digamos, en un laboratorio, en un hospital,
también estarían la parte de las sustancias químicas que pueden provocar algún tipo de intoxicación si no se manejan también de forma adecuada. Aunque no estamos hablando en este caso de RPBIs, sino de materiales peligrosos. ¿De acuerdo? Con base en esto, si el objetivo central o el objeto central de los RPBI son todos los agentes infecciosos que puedan estar presentes en muestras, en sangre, en fluidos, y que dan como resultado un potencial daño a la salud de la población, entonces es necesario diseñar o proponer mecanismos de selección, de almacenamiento, de transporte y de disposición que sean lo más acordes a la normatividad existente en nuestro país y que cumplan también los estándares que se manejan a nivel mundial. De tal manera que entonces, en ese sentido, uno de los puntos esenciales es determinar por el origen mismo cuáles serían los agentes infecciosos bajo los cuales tendríamos que considerar un residuo biológico infeccioso en términos de su propia concentración que pueda ser utilizado como un inóculo para afectar la salud de la población y que obviamente esté en contacto con alguna vía de entrada. Ya lo vivimos particularmente con esta última epidemia que estamos pasando con el COVID, cuando se pensaba, no se tenía claro más o menos cómo se transmitía el virus. Algunos decían que era por saliva, otros que era por contacto, otros que por la vía aérea. A final de cuentas, la experiencia demostró que había varias formas, particularmente la aérea, la más importante, pero había muchas formas de poderse contagiar. Y los afectados, mucho del personal afectado, fue el personal de salud por no disponer de las medidas adecuadas para poder atender este problema de contagio. Es así que tanto pacientes enfermos fallecieron, como hubo muchas bajas también en el personal de salud, a nivel de enfermería, a nivel de camilleros y a nivel de médicos que estuvieron en contacto con este virus. Lo cual determina que entonces, desde su propio fuente de obtención, se tiene que tener protocolos muy específicos para hacer la colecta y el aislamiento y el manejo para evitar este tipo de accidentes. De tal manera que entonces hay algunos que pueden ser provenientes, digamos, de patógenos asociados a esas fecales, como pueden ser todas las enfermedades digestivas asociadas, colitis, perdón, gastroenteritis, salmonelosis, tifoideas, etcétera, etcétera, que de alguna manera también afectan a la población y cuya forma de entrada al cuerpo generalmente es vía oral fecal, obteniendo o aprovechando alimentos contaminados con bacterias o con huevos de helmintos que son consumidos al no ser cocinados adecuadamente, y entonces existe una vía de contagio con la cual se ven afectados los individuos. ¿Cuál es el problema fundamentalmente de los residuos? Tener una mala disposición. Y esto está asociado por distintos aspectos con los cuales conviene señalar y que toca básicamente el propio curso. Primero, los riesgos que se tienen por el contagio o más bien por el manejo inadecuado de los organismos intraspatio o en granjas si no se tiene una atención sanitaria adecuada de los mismos. Problemas de insalubridad, problemas de salud. Un aspecto importante son los problemas de marginación social, en donde no se dispone ni de volúmenes considerables adecuados de agua corriente o de limpieza de atmósfera y condiciones, digamos, de desarrollo de los habitantes que permitan poder desarrollarse o poder crecer sin tantos efectos nocivos que el ambiente les pueda
imponer. En el entorno natural, la presencia de tantos residuos de cualquier tipo, básicamente los residuos urbanos, han contribuido a la pérdida de los hábitats, a la fragmentación de los mismos por la introducción de fauna nociva. Fauna nociva que en los ecosistemas naturales se comporta como una fauna feral, afectando las cadenas productivas, más bien las tramas tróficas, las cadenas alimenticias, y destruyendo o afectando los ecosistemas. También contribuyendo entonces a una pérdida de biodiversidad. El problema mayor que se tiene también es en el aspecto visual, se afecta a todo el mundo, tanto a los grupos de menor ingreso económico como a los más altos, es el impacto visual de la basura, que en general se convierte como en un problema tan estético y que se asocia mucho también a una pérdida de salud o a una pérdida una poca cultura de manejo de ese tipo de residuos. Con lo que ya habíamos comentado, problemas de contaminación de aire, del suelo, subsuelo, del agua, y que en algunos casos, algunos de ellos, de los residuos en general comentados, tanto los urbanos como los de manejo especial, como los peligrosos, que pueden provocar riesgos de incendio y explosión por una disposición o un manejo mal adecuado, no adecuado del mismo. Con base en esto, uno de los elementos de los objetivos del curso es primero enfocarnos a hacer una revisión general de lo que serían todos los residuos, en particular enfocarnos en los RPBIs, antecedentes de importancia sanitaria, importancia ecológica, los volúmenes, los aspectos vinculados a salud, etcétera, etcétera, para posteriormente pasar a revisar todo lo que es el marco normativo vigente y en el último parte del curso a todo lo que tiene que ver con gestión, todo lo que tendría que ver con manejo interno, traslado, almacenamiento temporal, la cadena de custodia y la disposición final de los mismos. Esto conlleva básicamente hacer un plan de manejo ad hoc para cada tipo de instalación, que puede ser una clínica, podría ser un consultorio veterinario, podría ser un hospital, donde se generan residuos biológicos infecciosos que de alguna manera puedan verse afectadas las condiciones por un mal manejo y que conlleve aparte de la pérdida de valor, a problemas de contaminación tanto a mascotas como a seres humanos, convirtiéndose en un problema de salud. Por eso es por lo que finalmente la normatividad establece características para los generadores y las características que tienen que tener los sitios de almacenamiento, de contención, de disposición y de manejo final. A través de esto, entonces, la propia autoridad tiene una visión de cómo se están manejando adecuadamente, y parte del objetivo del curso es poder hacer este tipo de análisis para establecer cuáles son las líneas principales bajo las cuales se puede desarrollar este tipo de plan de manejo interno de los RPBI en cualquiera de los medios o de los lugares donde se pueden estar generando. Una mala disposición de estos residuos, como ya habíamos comentado, puede generar desde gases de efecto invernadero, como es el caso del metano o el CO2, los óxidos de nitrógeno, los óxidos de azufre, pueden provocar lixiviados tóxicos al agua o al suelo, pueden ser fuentes de contagio, pueden provocar olores también, que en particular son, desde el punto de vista estético humano, pues también provocan estrés a la población, y esto obviamente genera un problema de salud complementario. ¿De acuerdo? Bien. De forma general, podríamos decir que esto es lo principal que toca el curso. Como habíamos comentado desde el principio, tiene que ver directamente primero con todo lo que tiene que ver con su definición, caracterización, orígenes, composiciones, volúmenes, etcétera, etcétera.
y todo lo que es el marco legal, lo que es la LEGEPA, lo que son las normas para el manejo de residuos, pasando por todos, pero enfocándose específicamente en los biológicos infecciosos, para que a su vez, una vez que identifique todo el marco legal vigente o aplicable a ese tipo de residuos, entonces sí pueda uno pasar a la tercera parte, que sería diseñar un programa de manejo adecuado para las instalaciones en función de los volúmenes y los tipos de residuos que se puedan estar generando. Ya una vez entendido cuáles son los que van a ser considerados como RPBIs, y con base en eso tomar en cuenta los volúmenes y las cantidades que puedan ser manejables para poder mantener una información completa a la autoridad y tener una cadena de custodia completa que nos libere de las responsabilidades por un manejo inadecuado de este tipo de residuos. ¿De acuerdo? Bien, con esto concluiría mi presentación. Si tienen alguna pregunta, duda, comentario, estoy a sus órdenes. Creo que el chat nos está manejando en ese sentido. Así es, maestro. Muchas gracias. Estaremos ahorita en espera de recibir retroalimentación de parte de las personas que nos acompañan a través de esta sala de Zoom. Mientras tanto, si me lo permite, acercaré información complementaria del proceso administrativo para aquellos y aquellos interesados en incorporarse en este programa que tiene inicio confirmado para el próximo 7 de septiembre. La cuota para acceder a este programa es un pago único de 2,400 pesos mexicanos y para poder participar hay que realizar este proceso de inscripción. El primer paso es completar el formulario de preregistro en la liga bit.ly diagonal rfunamfesi, bit.ly diagonal rfunamfesi. Si ustedes escanean el código QR que acompaña esta presentación, justamente los llevará a esta liga para que todas y todos ustedes puedan completar este preregistro. Después de llevarlo a cabo, hay que efectuar estos siguientes pasos. Hay que enviar por correo electrónico a la cuenta cursos y diplomados @funam.mx los siguientes documentos. Primero, el comprobante de pago, que se debe escanear por ambos lados, pensando en que ustedes llevarán a cabo este proceso mediante depósito bancario en ventanilla física del banco Citibanamex o el comprobante electrónico de pago SEP que arroja su banco al momento de realizar una transferencia electrónica, así como una identificación oficial también escaneada por ambos lados. Si ustedes optan por pagar mediante depósito bancario en ventanilla o cajero inteligente de Citibanamex, hay que completar los siguientes datos. Primero, el beneficiario, que es Fundación UNAM AC, el número de sucursal 870, la cuenta 572529 y la referencia 0443.100. Esos son los datos que se les requiere en ventanilla o en cajero inteligente para poder llevar a cabo su transferencia por el monto previamente señalado. En el caso de llevarlo a cabo mediante transferencia bancaria, de igual forma se tiene que llevar a cabo mediante el banco Citibanamex a la cuenta clave 002-180-087-005-725-292, que está a nombre de Fundación UNAM AC. Es importante que cuando ustedes den de alta la cuenta en su aplicación, en su banca en línea, elijan que Fundación UNAM es una persona moral y también incluir la referencia 0443.100 y como concepto de pago el nombre completo del o de la participante que se estará integrando a este programa académico. El tercer método de pago que tenemos disponible es mediante tarjeta de crédito o débito, Visa o Mastercard, vía telefónica marcando al 55 45 75 1879 en un horario de lunes a jueves de 9:30 de la mañana a 3:30 de la tarde y posteriormente de 18 a 19:30 horas y los días viernes de 9:30 a 2:30 de la tarde y posteriormente de 6 a 7:30 de la noche. En esta opción tienen ustedes la alternativa de poder parcializar su pago a 3 meses sin intereses pagando con tarjetas de crédito Citibanamex. Y también de forma presencial pueden acudir a las oficinas de Fundación UNAM de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2:45 de la tarde en la calle Pensilvania 203, en la colonia Nápoles, Alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México. Las y los invitamos a construir su futuro de la mano de Fundación UNAM y de la División de Extensión Universitaria de la FES Iztacala para, pues bueno, poder completar, poder aprender, poder profundizar los conocimientos
relativos al manejo de residuos peligrosos biológico-infecciosos. Agradecemos la presencia del maestro Jonathan, que nos ha compartido información interesante y complementaria de este programa.